que esa acción era inimputable toda vez que la persona estaba fuera de su voluntad y de su conciencia, ¿verdad? Por ahí sí una discapacidad mental transitoria, porque la persona no estaba consciente de lo que estaba realizando. Ahí podemos establecer un tipo de trastorno mental transitorio, ¿verdad? La persona no es responsable penalmente. También se ha establecido y sigue todavía en estudio los estados de hipnotismo, porque no se logra conseguir establecer que una persona está hipnotizada. ¿Cómo saber si es cierto que está hipnotizada o está realizando una acción por su voluntad, ¿verdad? Entonces ahí todavía hay un desfase en cuanto a decidir dicha situación. La locura también es un acto de inimputabilidad, ¿verdad? A veces las personas que padecen, que les llamamos locos, ¿verdad? Por esa enfermedad mental, golpean a otro en la calle. Eso no lo hace responsable penalmente, porque no tiene la conciencia y la voluntad de querer realizar ese acto, ¿verdad? La epilepsia también, una crisis de epilepsia que puede golpear a alguien, es una causa de inimputabilidad. También podemos encontrar un trastorno mental en cuanto a una persona que se encuentre bajo intoxicación, ya sea por haber ingerido bebidas alcohólicas o haber consumido una droga o un estupefaciente, ¿sí? Pero también podemos encontrar también por fiebres, trastornos menstruales. Se ha llevado a cabo a veces en el embarazo. Hay mujeres que tienen depresión postparto, ¿sí? Y se ha visto, por ejemplo, en las noticias, cuando una madre padece de una depresión postparto, han incluso llegado a cometer actos en contra de la vida de sus bebés. Entonces ahí la persona no es que sea mala o que sea una mala madre o que no quería a su hijo, sino que tiene un trastorno mental que está padeciendo y la lleva a realizar acciones que no dependen de su conciencia y de su voluntad, ¿verdad? Sino que en ese momento están fuera de su conciencia, de esa autonomía de voluntad que la podría hacer detenerse en cuanto a esa acción. Sin embargo, no lo hace porque no está consciente de lo que está haciendo. En ese sentido, pues, están los trastornos mentales. Esta clase de inimputabilidad nos vamos a referir a ese estado psíquico, ¿verdad? A ese estado también físico, a ese grado de madurez, a ese obstáculo a la conciencia y voluntad del sujeto activo, ¿verdad? Que no se encuentra, podríamos ir dentro de sí, para poder tomar las decisiones de querer cometer ese acto típico, ¿verdad? Y antijurídico. Asimismo, estas acciones que se dan en estas clases de inimputabilidad, pues estas eximen la responsabilidad penal, no así la responsabilidad civil. Atendiendo a eso, alguien que me ayude con el 116, por favor. Bueno, establece el 116 que es la responsabilidad civil de los inimputables, ¿sí? Dice que los comprendidos en el artículo 23 responderán con sus bienes por los daños que causaron. Asimismo, si fueran insolventes, responderán subsidiariamente quienes lo tengan bajo su potestad o guarda legal, salvo que demuestren que no incurrieron en descuido o negligencia en la vigilancia del que cometió el hecho. Los menores de edad, por ejemplo, quien responde es su representante legal, ¿verdad? Que son los padres. Las personas que han sido declaradas incapaces, pues también va a depender o van a responder los tutores o los protutores de estas personas, los que guardan esa patria potestad.
Sin embargo, también atendiendo al artículo 23, en esa parte que no leímos, que establece, salvo que el trastorno mental transitorio haya sido buscado de propósito por el agente, o sea, por el sujeto activo. En cuanto a esta frase, si quieren llamémosle, pues establece que el sujeto activo, en el momento en que él decide embriagarse o decide tomar o consumir drogas o estupefacientes para, llamémosle, para agarrar valor y cometer una acción típica antijurídica, en ese momento el sujeto activo es imputable. Y ese trastorno mental que va a padecer, lo va a padecer a causa de esa decisión que él tomó para tener más valor, por ejemplo, o para poder actuar de determinada forma para la comisión de un hecho delictivo. En ese sentido no cabe la inimputabilidad, ¿verdad? Porque cuando la persona, en el momento en que decide consumir esas acciones, él estaba en un grado de imputabilidad, aunque el resultado se haya obtenido en un grado de inimputabilidad. Las causas de inimputabilidad, como ya vimos, eliminan la responsabilidad penal del sujeto activo y son el negativo de la imputabilidad como elemento positivo del delito. Así es que hemos visto que a nuestro artículo 23 le hicimos un llamadito al artículo 20 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Asimismo, también le hicimos un llamado al artículo 27, inciso 17, en cuanto al trastorno mental que se busca para llegar a cometer un acto ilícito. No sé si vamos bien hasta ahí, compañeros. Sí, licenciado. Sí. Y también establece que se refiere a menor de edad de aquel de 13 a 18 años, al adolescente, ¿sí? Al adolescente dentro de los 13 y los 18 años. En cuanto al conocimiento de la antijuridicidad, pues ahí vamos a encontrar lo que es el error de prohibición, ¿sí? Que es vencible y que es invencible. Sin embargo, la norma o la legislación guatemalteca no regula ese conocimiento de la antijuridicidad, ¿verdad? Que la antijuridicidad dijimos que era ese conocimiento, por muy vago que sea, del sujeto activo de que esa acción que está realizando, pues, no es permitida, ¿verdad? Y que va a traer como consecuencia una sanción. Asimismo, vamos a encontrar la exigibilidad de un comportamiento distinto. En lo que son, aquí vamos a ver el negativo de esa exigibilidad, de ese comportamiento, las causas de inculpabilidad, ¿sí? Vamos a ver que las causas de inculpabilidad también son eximentes de la responsabilidad penal del sujeto activo. Y en este caso también porque el elemento subjetivo del tipo, que es el dolo, ¿sí? O que es la culpa, ¿sí? Está fuera del control del sujeto activo. En ese sentido, en la culpabilidad, atendiendo a la culpabilidad, no existe un dolo o no existe una culpabilidad, porque no es intención del sujeto activo realizar la acción. Vamos a ver que la legislación guatemalteca penal pues establece 5 causas
de inculpabilidad. Y las vamos a encontrar en el artículo 25 de nuestro Código Penal. Y la primera, pues, es el miedo invencible. Establece la norma, artículo 25, son causas de inculpabilidad, el miedo invencible, que es ejecutar el hecho impulsado por miedo invencible de un daño igual o mayor, cierto o inminente según las circunstancias. Para que exista jurídicamente la comisión de un delito y que ésta pueda ser imputada, ¿verdad?, que pueda ser acreditada al sujeto activo que la realizó, es necesario que el sujeto activo actúe de manera libre y de manera voluntaria en la ejecución de ese hecho delictivo. Lo que no sucede en los casos de inculpabilidad, como tal, el miedo invencible, ¿verdad? Que el miedo invencible, la voluntad y la libertad en ese momento se encuentra cooptada, por la creencia del sujeto activo de que está siendo amenazado, tanto en su integridad y posiblemente hasta su vida. Entonces, esta es un tipo de violencia que surge por el miedo. Es una violencia de carácter psicológica o moral que influye directamente en la conducta del sujeto activo, porque él se cree amenazado de sufrir un daño, ¿verdad? Un daño que él cree que le van a causar. La ley exige que para que este miedo invencible se pueda invocar como una causa de inculpabilidad, este miedo invencible tiene que hacer que el sujeto activo no esté en capacidad de sobreponerse de ese miedo. No hay una forma en que, digamos, él tenía valor o él tenía la opción. No. ¿Sí? Ese miedo invencible tiene que incapacitar de una vez al sujeto activo. Lo tiene que incapacitar totalmente para que él actúe de la manera como pueda actuar, creando un ilícito penal, ¿verdad? Asimismo, ese miedo invencible debe ser real. Tiene que existir esa creencia o esa justificación en el mundo exterior. ¿Sí? Tiene que darse en el mundo exterior. Ese miedo invencible tiene que ser injusto. Tiene que ser de los establecidos en el tipo. Por ejemplo, que alguien esté ingresando a su casa y el sujeto activo, por defenderla y en atención a su familia, a su patrimonio, acciona su arma de fuego y lo mata. Ese es un injusto el que estaba realizando la persona que quería ingresar a su vivienda. Estaba violando la morada del sujeto activo o un allanamiento ilegal, ¿verdad? Ahora bien, ¿no sería injusto aquella orden de allanamiento en la cual viene una orden de un juez competente y el sujeto activo, al ver que las personas están ingresando incluso hasta la fuerza porque no les permite el ingreso, puede accionar su arma de fuego? Ahí no es ese injusto de las personas que están ingresando a través de una orden judicial, no existe. Entonces, ese miedo invencible debe ser injusto, ¿verdad? Dentro de la creencia del sujeto activo. Y recordemos que este miedo invencible es lo que está ocurriendo en la mente, ahí sí que en el elemento subjetivo del delito, ¿no? Que es esa conciencia y esa voluntad, ¿verdad? Que está sucediendo en la mente o en la conciencia del sujeto activo. Asimismo,
También podríamos establecer que no existe un injusto cuando la persona viene una orden de desalojo y le sacan sus cosas a la calle porque incumplió con la norma, ¿verdad? Él no puede, en dado caso, alegar causas de inculpabilidad que él creía que le estaban robando. Ahí no hay un injusto, al contrario, es un justo de carácter legal, ¿verdad? Porque él no canceló. Sin embargo, que él encuentre a alguien sacando las cosas de su casa, lo agrede, lo hiere, ¿verdad? Ahí hay un injusto y se puede, en dado caso, pues invocar el miedo invencible, que la persona quedó cegada en ese momento y actuó de esa manera. En cuanto siempre al miedo invencible, pues podemos decir que es un tipo de violencia psicológica o moral que influye directamente en la conducta del sujeto activo, ¿verdad? Que lo hace, que cega esa voluntad de discernimiento en ese momento. La fuerza exterior es aquella que el sujeto actúa de una forma, ya sea con violencia física o material, que se torna irresistible. Pero esa violencia física o material es ejercida directamente sobre la humanidad del sujeto activo, que lo hacen no accionar ante determinada conducta que se está llevando frente a él. Aquí vamos a encontrar lo que es la ausencia de conducta, porque esa fuerza irresistible no permite que él actúe de determinada manera. Aquí había un ejemplo que ha sido muy tratado desde siempre, es de aquella persona que la amarran, la sujetan con lazos en un árbol. Y esta persona, pues esa fuerza exterior, esa fuerza irresistible, no dependía de él, ¿verdad? Esa fuerza no dejaba que él actuara de determinada manera. Esa fuerza no dejaba que él tuviera la posibilidad de accionar en contra de las personas que estaban agrediendo a otra persona. Por eso esta fuerza exterior es una ausencia de acción, porque no permite que el sujeto activo actúe, ¿verdad? O que pueda realizar determinada voluntad. Pero esa fuerza irresistible debe ser que sea de carácter insuperable y también de un carácter de que no se puede resistir a él, que no la puede superar, que no puede propasar en cuanto a esa fuerza que se está ejerciendo en contra del sujeto activo. Veamos que también tenemos lo que es el error, que el error es aquello que no concuerda dentro de la conciencia o dentro de ese elemento cognitivo con el mundo exterior. No hay una concordancia entre lo que el sujeto activo está viviendo en su interior con lo que está pasando en el mundo exterior. Y también el error, pues, es una causa que exime de responsabilidad penal. Como les decía, también es llamada legítima defensa putativa y también lo que también es igual al error de hecho, ¿verdad? Y establece el numeral 3 del artículo 25 que error es ejecutar el hecho en la creencia racional de que existe una agresión ilegítima contra su persona siempre que la reacción sea en proporción al riesgo supuesto.
En ese sentido, esa agresión, ¿sí? Esa agresión solo existe en la conciencia del sujeto activo que lo hace actuar en contra de un tercero en defensa, ¿verdad? Él, dentro de su conciencia, él va a incurrir en agresión en contra de otra persona porque él cree que está realmente atacado. Esa creencia tiene que ser real. Además, existe la creencia racional de que efectivamente existe una agresión en su contra, ¿verdad? La ley pues establece que la reacción del sujeto activo sea en proporción al riesgo supuesto que está sufriendo y que esa acción pues debe de ser en proporción al riesgo que él cree que está padeciendo, ¿no? En cuanto a la obediencia debida, pues nosotros podemos establecer que obediencia debida es actuar en cumplimiento de un deber jurídico al que uno está obligado, al que una persona está obligada. Y esa obediencia, pues, se tiene que dar en relación a otra persona, tanto por las actividades que se realizan o la profesión o las funciones que se ejercen. Podemos establecer que la misma Constitución Política de la República de Guatemala establece que no se deben o no se está en obligación de cumplir con órdenes que sean ilegales, ¿verdad? Por eso hay que también poner mucha atención en cuanto a esta causa de inculpabilidad. Establece el numeral cuarto: ejecutar el hecho en virtud de obediencia debida sin perjuicio de la responsabilidad correspondiente a quien lo haya ordenado. La obediencia se considera debida cuando reúna las siguientes condiciones. Me voy a quedar aquí un poquito. Ejecutar el hecho en virtud de obediencia debida, sin perjuicio de la responsabilidad correspondiente a quien se considera responsabilidad correspondiente a quien lo haya ordenado. Si esa orden es una orden debida y del cumplimiento o ejecución de esa orden resultaren delitos, la persona que ejecute la acción va a ser eximida de responsabilidad penal, porque esa orden era legal, era debida. Esa orden, su ejecución trajo consigo la comisión de un hecho delictivo, y de ese hecho delictivo la responsabilidad iba a ser imputable la persona que ordenó la comisión, el cumplimiento de esa orden debida. Esto también atiende al artículo 414 de este Código Penal, que establece el tipo penal de desobediencia, que si la orden cumple con todos los requerimientos legales, esa orden debe ser ejecutada, ¿verdad? Y si del cumplimiento de esa orden resulten ilícitos penales, el ejecutante será eximido de responsabilidad penal y la persona que emitió la orden va a ser a la persona que se le va a imputar ese delito. Establece la norma que para que se considera esa orden debida deben concurrir las siguientes condiciones. El inciso A establece que esa subordinación jerárquica entre quien ordena y quien ejecuta el acto, pues sea que exista esa relación, ¿verdad? Cuando establece subordinación jerárquica, se establece a relaciones en el ámbito del derecho público. Entonces vamos a estar hablando de funcionarios públicos. Y también vamos a estar atendiendo a este numeral a cuestiones de derecho militar. Sin embargo, esas cuestiones pues van a ser dilucidadas atendiendo al derecho militar. En cuanto a la orden que se dicte dentro del ámbito de competencia, la de las atribuciones de quien la emite, ¿verdad? Esa persona, ese superior que emita la orden,
debe estar dentro de sus funciones emitir esa orden, ¿verdad? Y la persona que la cumpla también tiene que tener la capacidad para poder cumplir esa orden. Y esa orden pues debe de cumplir con todos los requisitos legales que establece la norma para cada caso concreto. En cuanto a la ilegalidad del mandato, que la ilegalidad del mandato no sea manifiesta, ¿verdad? Esa orden tiene que ser legal. Si esa orden es antijurídica o si es ilegal, el sujeto activo por mandato constitucional no está obligado a realizarla. Y si la realiza sabiendo, si él está estableciendo que reviste ilegalidad, él también va a ser imputable a la comisión de esa acción ilícita que realice. Por eso es que la orden tiene que ser, para que sea una obediencia debida, esa orden tiene que ser legal. No se tiene que establecer que sea antijurídica. En cuanto a la omisión justificada, pues la persona que realiza la acción, que realiza esa acción, que no realiza, perdón, esa acción esperada, está totalmente y materialmente incapacitado para realizarla. Está imposibilitado para realizar esa acción. Por ejemplo, una persona que esté inválido, ¿verdad? Que no pueda caminar, o en estado vegetativo, que ve que un bebé va a cruzar la línea del tren, no se le puede acusar por un delito de omisión, ¿verdad? Porque la persona está totalmente física y materialmente incapacitada para poder auxiliar a ese menor de edad. No sé si hay alguna duda, compañeros, hasta acá. ¿Todavía siguen ahí? Sí, licenciado. Sí, aquí estamos. Muy bien. ¿No se han dormido? No, para nada. Muy bien, compañeros, nos vamos a quedar ahí el día de hoy y nos vemos el próximo jueves. Lleven su trabajo, ¿sí? Esos 8 puntos son extras a lo que ustedes tengan de ponderación en su segundo parcial, ¿sí? Si sacaron 20 en el examen, van a tener 28 si entregan el trabajo, ¿sí? Si no te entregan el trabajo, se van a quedar con los 20. O sea que el segundo parcial, yo creo que tiene una ponderación de 40, ¿verdad? Entonces, en el segundo parcial, ustedes están con 48 puntos, ¿sí? Entonces, ¿Y cuándo van a dar notas? pues las notas vamos a tener que esperar a partir del jueves que entreguen el trabajo, porque recordemos que los que entreguen el trabajo se les va a sumar esos puntos. Entonces, no podemos darles notas ahorita porque van a ser totalmente diferentes a las que se van a consignar en las actas, ¿verdad? Entonces, sí, vamos a tener que esperar un poquito ahí, todo sea por esos 8 puntos. ¿Están de acuerdo? Sí, licenciado, muchas gracias. Muy bien, perfecto, compañeros. Que pasen un buen... Perdone que lo moleste. ¿Qué manda? Perdone, el trabajo se entrega de manera física. De manera física. ¿Qué día, perdón? El día jueves próximo. No es, jueves. No, el otro jueves. No, el siguiente. Ajá, el siguiente. Va. Y lo puede entregar alguien por mí, es que sí tengo un compromiso laboral la otra semana. Tal vez si me manda una cartita ahí adherida al trabajo y firmar el trabajo por usted y la nota, ¿verdad? Va, perfecto, no tenga pena. Muchísimas gracias por su comprensión. Muy bien, bueno. Muy amable. Feliz noche. Bueno, feliz noche, compañeros, que la pasen y disfruten muy bien y que tengan un merecido descanso del día de trabajo. Gracias, Ricky. Gracias, Feliz noche. Feliz noche. Noche.